La familia Jenkins compró una casa nueva en Wisconsin. El edificio estuvo vacío durante 3 años después de que los inquilinos anteriores se mudaran. Se rumoreaba que algo terrible estaba pasando allí, pero los Jenkins no son supersticiosos. El padre, la madre y sus 2 hijos abrieron la puerta y entraron. Delante de ellos vieron una casa bastante espaciosa y vacía. Aunque nadie había vivido aquí durante bastante tiempo, los nuevos inquilinos de alguna manera se sentían como si alguien todavía viviera allí. Aún así, rápidamente descartaron estos pensamientos y se dirigieron hacia las escaleras. Los 4 miraron hacia arriba y luego gritaron horrorizados. El padre de la familia había pensado que se veía a sí mismo, solo que sin cabeza. Lo mismo les apareció a la madre y a los niños también. Cada uno se vio decapitado. Cada miembro de la familia entendió que estaban ubicados en el mismo lugar. Sin embargo, se vieron como si estuvieran observando desde un ángulo diferente, como desde el costado de las escaleras. Y la mujer fue la más desafortunada de ellos. Sintió que se tocaba la cara. En un estado de pánico, por reflejo sacó una pistola de su bolso y comenzó a disparar temerosa en todas direcciones. Una bala atravesó el pecho de su hijo menor y cayó al suelo sin vida. El resto de la familia ni siquiera entendía lo que sucedió. Huyó en diferentes direcciones. En el pasillo, junto al cadáver del adolescente, un hombre sin cabeza estaba de pie confundido. Al ver que la puerta estaba abierta, se deslizó afuera. Unos minutos más tarde, la criatura sin cabeza caminaba por una concurrida calle de la ciudad. El ritmo de vida moderado en ese pequeño pueblo estadounidense se convirtió instantáneamente en uno de puro pánico. Tanto los peatones como los conductores comenzaron a gritar horrorizados, y todos se movían como si no supieran a dónde ir. Todos y cada uno se vieron a sí mismos sin cabeza, y desde un lado, desde la posición donde había una criatura verdaderamente sin cabeza. Pero la criatura no deseaba molestar a la gente, y así fue al parque más cercano, con la esperanza de esconderse detrás de unos arbustos allí. Sin embargo, los rumores de un transeúnte extraño se extendieron rápidamente por todo Wisconsin, y en poco tiempo el hombre sin cabeza fue detenido por agentes de la Fundación SCP. Ahora está contenido bajo el número SCP-2287. El objeto parece un hombre blanco sin cabeza. La característica anómala más significativa aquí es que este cuerpo es completamente capaz de vivir en este estado. Se cubre con piel el muñón del cuello, donde iría unida la cabeza. De todas las vértebras cervicales, SCP-2287 tiene solo 4. Sin embargo, a pesar de la aparente deficiencia de un sistema nervioso y la ausencia general de una cabeza, la anomalía es capaz de realizar muchas funciones para las que una persona común necesitaría específicamente una cabeza. Puede pensar, escuchar sonidos y oler olores. Por supuesto, el objeto no es capaz de percibir visualmente su entorno. La persona sin cabeza puede hablar, aunque su voz es significativamente diferente a la habitual. A diferencia de los humanos, la criatura no necesita comida ni oxígeno en su forma habitual. En sus propias palabras, se alimenta a través de un proceso de organización compleja similar a la fotosíntesis. El tatuaje Señor Decapitado de Pequeños Caballeros de Dr. Wondertainment es visible en la parte inferior de la espalda del objeto. La falta de cabeza del objeto no se puede ver fácilmente. La persona que mira a SCP-2287 se ve a sí misma decapitada desde la posición del objeto anómalo, en lugar de ver al objeto en sí, mientras que los observadores también sienten como si su conciencia estuviera separada de su propio cuerpo. Se mantiene fuera de control de su actividad motora, pero esto, sin embargo, se vuelve difícil. Este factor genera todo tipo de confusiones, como en el caso de la familia Jenkins, cuando la madre le disparó a su hijo. La detección de la falta de la cabeza del objeto solo es posible a través de la observación indirecta, como a través del reflejo de un espejo, a través de vidrios, lentes en fotografías y también a través de grabaciones de video. La excepción son las personas que se han sometido a una queratotomía, una operación que se realiza para cortar la córnea del ojo con el fin de mejorar su enfoque. Estos individuos no son capaces de observar la falta de cabeza del objeto en absoluto. Esto hizo que los científicos de la Fundación se preguntaran si SCP-2287 realmente no tiene cabeza, o si es solo algún tipo de ilusión óptica. Los estudios realizados con varios dispositivos han demostrado que, de hecho, no hay cabeza, y es poco probable que vuelva a crecer una cabeza. Pero a pesar de todo esto, sigue siendo capaz de hacer muchas cosas que normalmente requieren una cabeza. Y no se trata necesariamente solo de satisfacer necesidades fisiológicas. El Señor Decapitado en realidad puede usar sombreros, máscaras, bufandas y anteojos. También puede usar tapones para los oídos, aretes, lápiz labial y otras cosas. Esto significa que debe haber algún tipo de cabeza. Es posible que esté en otra dimensión de alguna manera, y los contornos invisibles de su cabeza aparecen parcialmente en nuestra dimensión cuando SCP-2287 muestra un tocado o un accesorio similar para esta parte del cuerpo, pero volveremos a esto un poco más tarde. El Señor Decapitado es quizás uno de los especímenes más habladores de la serie de Pequeños Caballeros. Al menos se puede tener una conversación verdaderamente significativa con él e incluso aprender un par de cosas sobre
sobre el Dr. Wondertainment. Es cierto que el testimonio dado con respecto a este último es un poco confuso. SCP-2287 se refiere a Wondertainment alternando entre términos masculinos y femeninos. Cuando se le pide a Decapitado que aclare esto, parece genuinamente sorprendido y no entiende el punto de la pregunta. En lugar de responder, preguntó si esto se refiere a si el Dr. Wondertainment es una persona real. Por lo tanto, se puede suponer que el gran y poderoso fabricante de juguetes anómalos no tiene una forma permanente. Tal vez se recrea a sí mismo de una manera diferente cada vez, adquiriendo diferentes formas. O tal vez sea simplemente una especie de ser abstracto capaz de manipular la realidad y establecer contacto con ella también. Solo sus creaciones son capaces de percibir a Wondertainment o sentir su presencia, mientras que él se aparece a la gente común solo por su propia voluntad. Por otro lado, podría ser una especie de truco planeado previamente. Wondertainment programa sus juguetes vivos para que no puedan revelar su apariencia y ubicación a otras personas. Durante el interrogatorio sobre la apariencia y ubicación de Wondertainment, la conciencia de las creaciones inteligentes del Doctor se confunde. Terminan perdidos per se y son capaces de dar respuestas claras. Sin embargo, Señor Decapitado pudo contar más sobre su misión que muchos de sus colegas antes. SCP-2287 es un juguete temático diseñado específicamente para Halloween. Cuando las personas toman conciencia de las propiedades del objeto, los efectos producidos traen alegría y placer a los observadores, y el propio Decapitado ha disfrutado de este papel. No vio exactamente los rostros alegres de la gente literalmente, pero los escuchó y los sintió. Según él, Dr. Wondertainment quería diseñar muchos pequeños caballeros para otras fiestas. Originalmente pensada para Halloween, la señora azucarada fue reemplazada por el señor Decapitado. Aparentemente los planes del creador cambiaron más tarde, y todos los demás representantes dentro de esta serie de juguetes ahora no tienen nada que ver con días festivos y celebraciones específicas. Los avances tecnológicos y el deterioro de la visión de los niños con el tiempo acabaron por debilitar el efecto anómalo de señor Decapitado, ya que se observaba cada vez más a través de los lentes de cámara y gafas. Según SCP-2287, los humanos, especialmente los niños, se divierten más cuando se ven sin cabeza, y los anteojos evitan que este efecto se manifieste. Aparentemente, la gente de Wisconsin puede percibir fácilmente objetos anómalos. Por supuesto, esto puede deberse al hecho de que el señor Decapitado apareció literalmente en el público en Halloween, por lo que los niños y los adultos también lo percibieron como una especie de truco o ilusión. Solo la familia propietaria de SCP-2287 sabía sobre la naturaleza anómala del objeto. Mantuvieron el objeto en el ático y lo lanzaron exclusivamente para Halloween. Estando completamente solo la mayor parte del tiempo, señor Decapitado reflexiona sobre la vida y su destino. Pronto dejaron de salir con él incluso en Halloween. Esto continuó durante 3 años. Ni siquiera se escucharon sonidos en la casa. Después de esto, señor Decapitado bajó de su ático por primera vez solo, preocupado de que sus dueños estuvieran en problemas. Mediante el oído y el olfato, el objeto pudo determinar que todos los muebles de la casa habían desaparecido. Esto molestó aún más al señor Decapitado. Se dio cuenta de que la familia se había mudado y que simplemente lo habían abandonado. Pero su esperanza no se desvaneció del todo. Volvió a subir al ático y esperó varias semanas más a que regresara la familia. Cuando finalmente se abrieron las puertas delanteras, SCP-2287 bajó con alegría y comenzó a sentir el rostro de la mujer, con la esperanza de identificar a un miembro de su antigua familia. Pero resultaron ser los Jenkins. Gritaron horrorizados y la madre de la familia agarró su arma. El señor Decapitado salió por las puertas que los recién llegados, presos del pánico, habían dejado abiertas. Afuera en la calle, los autos que lo señalaban y la gente que grita de horror asustaron mucho a la anomalía. En un esfuerzo por evitar esto, se dirigió al parque donde se escondió entre los arbustos hasta que los agentes de la fundación lo encontraron. Incluso si todo está más o menos claro ahora con respecto al propósito del objeto, el mecanismo de su funcionamiento sigue siendo un misterio. Sin embargo, esto técnicamente aplica para todas las creaciones de Wondertainment. Funcionan con la pura magia anómala del fabricante de juguetes. Aún así, vale la pena buscar la explicación racional detrás de esto. Lo más probable es que la conciencia del observador, durante el contacto con la anomalía, cambie parcialmente a señor Decapitado, al menos esa parte de él que es responsable de la percepción visual. Debido a esto, se produce una ligera desorientación en el espacio, ya que el observador se siente en la misma posición que su cuerpo. Es muy probable que este efecto esté asociado a la peculiaridad de la penetración de la luz en la retina. Sin embargo, cuando hay una barrera óptica entre el ojo y el objeto, este efecto se elimina. En consecuencia, SCP-2287 es una anomalía leve que se cuela en el
cerebro humano durante la observación. La luz reflejada por el objeto se mueve a lo largo de una trayectoria compleja y entra en la retina del observador, creando una imagen errónea en la que la persona se percibe a sí misma desde un ángulo lateral. En este caso, la cantidad de luz en el área de la cabeza del observador aumenta hasta tal punto que la cabeza parece invisible. Esto es algo parecido a un periscopio súper complicado con múltiples espejos reflectantes como en un submarino. ¿Qué es lo que piensas sobre todo esto? ¿También te gustaría divertirte en Halloween? Personalmente preferiría tener una conversación sincera con él sobre este tipo de entretenimiento, ya que aparentemente es un tipo bastante agradable.